microbiología en la detección de la resistencia antimicrobiana. Esta plática va a ser presentada por el doctor Marcelo Galas. Él es doctor en bioquímica y se desempeña como oficial técnico del Programa Especial de Resistencia a los Antimicrobianos, Departamento de Prevención, Control y Eliminación de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Contribuye al desarrollo de guías regionales para la elaboración e implementación de planes de acción nacionales para el control de la resistencia a los antimicrobianos. Brinda cooperación técnica a los países para fortalecer la vigilancia y control de la RAM, las infecciones asociadas a la atención de la salud en el marco del Plan de Acción Regional de la RAM. Asesora además a los países de Latinoamérica y el Caribe acerca de los métodos del laboratorio, acerca del análisis de datos y la interpretación y difusión de los tomadores de decisión, a los tomadores de decisiones. Desarrolla herramientas para la evaluación de los sistemas nacionales y locales de vigilancia de la RAM. Asesora acerca de la infraestructura del laboratorio, procedimientos, control de calidad interno y externo, así como también de garantía de calidad, informes y uso de hallazgos. El doctor también desarrolla plataformas de recopilación de datos de la RAM en línea para los países miembros de RELABRA, de la red latinoamericana, y los entrena en su uso. Recopila, valida y analiza los datos regionales de RAM informados para los laboratorios nacionales para identificar tendencias, transmisión y amenazas emergentes de la RAM. Contribuye a la producción de documentos técnicos regionales y mundiales sobre diagnóstico de laboratorio, vigilancia y administración de antimicrobianos. Asimismo, apoya de enlace con la Organización Mundial de la Salud para facilitar la puesta en común de datos mundiales sobre la RAM, guía sobre la implementación de nuevas tecnologías para el diagnóstico y la vigilancia de la RAM para generar datos de calidad que puedan fundamentar las estrategias políticas nacionales de RAM y contribuye a la vigilancia de la RAM a nivel regional y mundial, tanto de la red RELABRA como de GLASS. El doctor también apoya el establecimiento de vigilancia integrada de la RAM con un enfoque de una salud, incluido el desarrollo de herramientas de recopilación de datos. Prepara y difunde información técnica pertinente sobre la RAM a los países, incluido el informe anual de vigilancia de la RAM. También colabora con el Departamento de Emergencias de Salud Pública de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, para emitir alertas relacionadas con la RAM y participa en las investigaciones de brotes de patógenos bacterianos y fúngicos. El doctor contribuye a la implementación de proyectos internacionales para mejorar las capacidades regionales de la RAM, incluida la vigilancia de meningitis, las infecciones asociadas a la atención médica, la resistencia a antifúngicos, con el enfoque de una salud, así como la detección temprana y respuesta a las amenazas de RAM emergentes, en colaboración con otros socios. Desde noviembre del 83, de 1983 hasta agosto del 2016, trabajó en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, el Instituto Malbrán, del Ministerio de Salud de Argentina. Con estos antecedentes, sin duda, el doctor Marcelo Galas es idóneo, es completamente, es una persona que va a fortalecer mucho el conocimiento, el trabajo de la red en relación a la asistencia a los antibióticos. Los invito a todos a poner muchísima atención y a aprovechar que lo tenemos en esta reunión para hacer todas las preguntas que se deriven. Doctor Marcelo Galas, bienvenido. Muchas gracias, Elvira. La verdad que un gran placer estar con ustedes. Llevamos mucho que no nos vemos, así que la verdad que es un gran gusto poder participar en esta actividad y poder contribuir un poquito, si se puede, con las actividades que lleva México, INVIFAR en particular, que es una de las primeras redes de México de vigilancia de resistencia a antimicrobianos y sin duda un ejemplo a seguir. Así que un gran placer estar con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación, ¿sí?
Estoy tratando de sacar, ahí está, y logré sacar las caritas, así veo mejor. Bueno, de nuevo, mil gracias. Vamos entonces a ver un poco retos y desafíos que presenta el Laboratorio de Microbiología en la detección de resistencia a los antimicrobianos. Vamos a recorrer algunas cuestiones importantes de una introducción, después vamos a ver algunas cuestiones importantes de RAM y qué esperamos en la región de los sistemas de vigilancia nacionales en cuanto a resistencia a antimicrobianos. Así que sin más voy a empezar con la introducción. Como ustedes saben, la resistencia a antimicrobianos es un problema que ya viene desde hace mucho tiempo y cada vez se pone más complicado. Lo que tienen en pantalla es la cronología de la aparición de nuevas drogas en el mercado del manejo clínico de los pacientes en la parte de arriba, y en la parte de abajo tienen las nuevas drogas que aparecieron, perdón, la resistencia que apareció. En muchos casos, casi inmediatamente a la aparición de la droga en el mercado, apareció la resistencia. Algunas tardaron un poquito más, pero la gran mayoría, la aparición de resistencia fue inmediata, y el rol del laboratorio en detectar estas emergencias es fundamental, ¿sí? Esta emergencia de resistencia a antimicrobianos hace que hoy en día nos encontremos con un montón de noticias acerca de los superbugs, que las superbacterias o los supergérmenes, los superbichos, como se diría en manera coloquial, en todo tipo de ámbitos. Estamos hablando de supergonorrea en Nairobi, que es un patógeno de la comunidad. Estamos hablando de patógenos hospitalarios en incremento, y también estamos hablando de patógenos resistentes en la producción de alimentos para consumo humano, o sea que es en todos lados. ¿Qué es un superbug? Es un término que se utiliza para denominar a todo lo que son microorganismos en general, bacterias, hongos u otros, que son resistentes a muchos de los antibióticos que se utilizan para el tratamiento inicial. Los que hacen pruebas de difusión, cada vez es más común encontrarse con antibiogramas como este. Este es el antibiograma de una KPC, de una Klebsiella pneumoniae con una carbapenemasa, que es la más común una de las más comunes en la región, y como pueden ver en la figura, prácticamente no hay antibióticos activos en este tipo de gérmenes. Siguiendo en la misma línea, esta es una emergencia que declaró Argentina a principios de 2023, un brote de Klebsiella pneumoniae con resistencia. Todo lo que ven en rojo, capaz que está muy chiquito y no llegan a ver todo, pero todo lo que ven en rojo son antibióticos a los cuales esta Klebsiella fue resistente, ¿sí? Y como pueden ver, no son solo viejos antibióticos, están todos los antibióticos nuevos. Está Ceftavi, está Aztreonana Iovactam, están todas las combinaciones de los nuevos antimicrobianos, y todos fueron resistentes. La única droga a la que fueron sensibles estas Klebsiella fue a cefiderocol, ¿sí? Cefiderocol, este informe Argentina lo diseminó como panresistencia, porque cefiderocol, a pesar de ser activo, no estaba disponible en el país, y de hecho todavía no está disponible en ningún país de la región, excepto en Estados Unidos. Así que en Latinoamérica todavía no se encuentra disponible. ¿Mm? La carga de enfermedad de los patógenos resistentes es realmente muy grande, y sobre todo afecta a los países con menos recursos. ¿Sí? Si uno ve en la diapositiva esta, donde se ve la mortalidad asociada y atribuible a resistencia a antimicrobianos, a la izquierda, con los valores más altos, tenemos los países de menos recursos, y a la derecha los países de más recursos. Normalmente la resistencia a antimicrobianos se asocia con un impacto mucho más alto en los países de bajos recursos. México está exactamente al medio de toda la distribución regional. Estos son todos los países de las Américas. En este sentido, algo que suele pasar todos los días en nuestros hospitales son casos como este. Voy a mostrar un casito clínico donde vemos el problema claramente, ¿sí? Un paciente de sexo femenino, 65 años, una paciente que estaba terminal, con cáncer terminal, que por los análisis era una paciente que estaba séptica.
¿sí? Se le tomaron muestras y se mandaron al laboratorio. Vamos a analizar lo que pasó con el hemocultivo. El laboratorio recibe la muestra el día que se le diagnostica la sepsis a la señora y el laboratorio comienza el procesamiento de muestras. Siembra el hemocultivo, lo pone en la máquina, al día siguiente, el día 2 tiene el hemocultivo positivo y lo repica. Al día 3 tiene un crecimiento de un bacilo gram negativo al que se le hace oxidasa, que es una posible enterobacteria porque es oxidasa negativo, y se inicia la identificación y la prueba de sensibilidad. Al día 4 el laboratorio reporta este patógeno como una Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes, sensible solo a colistina y aztreonam, era resistente a todos los demás antibióticos. Esto es común que pase en todos los hospitales de la región. Tenemos países donde el turnaround time, el tiempo que se tarda en devolver un resultado de un hemocultivo, son 5 a 7 días. Imagínense la utilidad de esos datos, ¿no? Pero en paralelo siempre tenemos la parte que no vemos desde el laboratorio, que es el paciente. El día 1 los médicos toman las muestras y le inician el tratamiento con piperacilina, tazobactam y amica. El paciente al día 2, obviamente mirando el antibiograma del día 4, uno se da cuenta que eso no iba a andar porque era solo sensible a colistina y aztreonam, probablemente una metalobeta-lactamasa, una NDM o algo similar. La paciente empeora al día siguiente y el médico rota a meropenem amica, le cambia piperatazo por meropenem para ampliar el espectro. Al día 3 la paciente fallece. ¿Sí? Al día 4, cuando llega el resultado del laboratorio, la paciente ya no está. Esto pasa permanentemente en todos los hospitales de nuestra región. ¿Sí? A veces el tiempo que tarda el laboratorio en dar resultados es demasiado largo para lo que uno podría esperar. ¿Mm? La situación en general, entonces, es que la resistencia antimicrobiana es una amenaza global, ya no queda ninguna duda de eso. Hay muchos trabajos que hablan de la carga de enfermedad de resistencia con un alto costo en vidas y un alto costo económico también. Los laboratorios son claves en la detección y en la vigilancia de la resistencia a antimicrobianos, pero enfrentan múltiples desafíos técnicos, de recursos, recurso humano y recurso financiero para poder cumplir su tarea como corresponde. En contexto global, en contexto de emergencia, vamos a ver algunos ejemplos en un ratito, de emergencia de nuevos mecanismos de resistencia, que es permanente, cada vez se complejiza más el problema, uso inadecuado de antibióticos, no solo en salud humana, sino también en producción de alimentos de origen animal y vegetal, la necesidad de respuesta rápida ante emergencias y brotes, ¿sí? Porque están ocurriendo todo el tiempo, y en todo esto es imprescindible el rol del laboratorio en los programas de optimización de uso de antimicrobianos. En cuanto a emergencia de nuevos mecanismos de resistencia, esta es una alerta que dio PS a mediados de la pandemia, en octubre del 2021. Recuerdan que la pandemia empezó a principios del 2020, donde ya muchos países de la región empezaron a tener serios problemas con la emergencia de patógenos multiresistentes, especialmente bacilos gram negativos, principalmente enterobacterales, con resistencia a carbapenemes. Y lo que se vio durante la pandemia es el uso abusivo de antimicrobianos en pacientes que tenían COVID, que no necesitaban ningún antimicrobiano, pero como se internaban, el antimicrobiano se le ponía igual, y así aparecieron en algunos países beta-lactamasas que nunca habían visto, y en otros países tuvieron dobles o triples productores de carbapenemasa en la misma cepa, que eran prácticamente intratables, como esa cepa que les mostré hace un ratito de Argentina. Tenemos otros problemas de resistencia a los antimicrobianos en la región. El principal es lo que estábamos hablando recién, los bacilos gram negativos resistentes a carbapenemes, ya sean enterobacterales, acineta y pseudomonas, son el problema más grande. Gono está incrementando la resistencia a citro, acitromicina, por ahora no a céfalos de tercera, que es uno de los antibióticos que más se usan, pero sí ya perdimos hace rato la ciprofloxacina como una alternativa de tratamiento para la gonorrea. Enteropatógenos en poblaciones especiales, en hombres que tienen sexo con hombres con multiresistencia, hubo casos de
ejemplo, con resistencia a céfalo de tercera y quinolonas, hubo brotes en Europa y también hubo países en la región que tuvieron las mismas cepas o cepas muy similares. Estamos teniendo problemas en algunos países, uno fue México, con los brotes de Guillain-Barré debidos a Campylobacter, Guatemala, Perú, hay otros países también que tienen el problema. Una cosa que es nueva en la región, no sé si es nueva, pero por lo menos hace poco que empezamos a buscar, son las cepas hipervirulentas, que cuando se combinan con resistencia es la tormenta perfecta. La hipervirulencia le permite a los patógenos alcanzar pacientes que no lo alcanzarían si no tuvieran esta hipervirulencia y diseminarse mucho más rápido. Así en la región se comunicó la hipervirulencia en Klebsiella pneumoniae y también en Streptococcus pyogenes, Streptococcus del grupo A. Aumento de la resistencia a macrólidos y licosamidas en general en los estreptococos beta-hemolíticos, incremento de resistencia en patógenos de meningitis. ¿Sí? Yo estoy en este momento en un entrenamiento acá en Costa Rica y Costa Rica está teniendo un problema serio con meningo resistente a céfalo de tercera, que por ahora es el único país que lo tiene, creemos. No recibimos comunicación de otro lado, pero está en incremento. Meningococo I con resistencia a ceftriaxona, que es el tratamiento de elección en las meningitis. Y también tenemos problemas en El Salvador con Neisseria meningitidis, que son productores de beta-lactamasa con altos niveles de resistencia a penicilina y ampicilina, y concomitante resistencia a ciprofloxacina, que es una de las drogas que se usa para el manejo de contactos. También estamos teniendo durante la pandemia y continuó la emergencia y la diseminación de Candida auris. ¿Sí? En cuanto a necesidad rápida ante emergencias y brotes, estamos aplicando una metodología con los CDC de Estados Unidos que empezamos a trabajar en Argentina y Chile, pero se extendió a Costa Rica, a Uruguay, a Belice y también a Ecuador, que se trata de alerta rápida y respuesta, porque siempre tenemos la oportunidad cuando emerge un patógeno nuevo de silenciarlo, de controlarlo, si aplicamos reglas de control de infecciones claras e inmediatas. Este proyecto se basa en la detección rápida, muy rápida de laboratorio, mucho cultivo de vigilancia para poder identificar contactos y pacientes colonizados y las acciones de control de infecciones que corresponden, como son aislamiento, exacerbar las medidas de higiene, etcétera, en los ámbitos donde esto aparece. ¿Sí? Dicho sea de paso, les cuento que los brotes que hubo en Argentina, las emergencias que hubo en Argentina y Chile en estos últimos 3 años, todas, absolutamente todas, fueron detectadas inmediatamente en los hospitales que están en la estrategia y fueron controladas. Ninguna se diseminó. Sí, cosa que es muy buena. ¿Sí? Y también esto conlleva el uso de la implementación de pruebas. Con estas estrategias en Estados Unidos, invirtiendo bastante dinero, no solo es estrategias, sino también inversión económica, Estados Unidos logró bajar Acinetobacter resistente a carbapenemes, ¿sí? Desde que inició esta estrategia, logró estabilizar la resistencia a carbapenemes en enterobacterales, que no les puse un ejemplo nuestro de la región, pero para nosotros la resistencia a carbapenemes enterobacterales y también bajar la multiresistencia en Pseudomonas aeruginosa en Estados Unidos. O sea que se puede, Estados Unidos nos demuestra que se puede controlar invirtiendo y trabajando en eso. Como les conté, los países que tenemos trabajando en la región son Argentina, Belice, Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. Chile y Argentina están sombreados más oscuros, pues son los que están más avanzados. Es un trabajo hecho con CDC y los implementadores en la región de las Américas somos la OPS. Hay otras regiones del mundo que también están aplicando, sí está participando en esta iniciativa, está participando Grecia, India el otro país de África, Etiopía, ¿sí? Y Etiopía también está participando de este proyecto con muy buenos resultados. Este proyecto, y es lo que esperamos, es una de las cosas que esperamos aplicar en toda la región, se basa en detectar muy rápido las emergencias de cosas nuevas,
en cuanto a resistencia a antimicrobianos y responder fuertemente para contener las amenazas críticas de RAM con la parte de control de infecciones. Y lo que implica es una asociación total entre el laboratorio y el control de infecciones que está funcionando a la perfección en los países que ya empezaron, donde antes prácticamente no había comunicación entre esos dos ámbitos. La idea con esta iniciativa es que los países definan cuáles son sus niveles de sus tiers, sus niveles de alerta en cuanto a detección de laboratorio y cuanto más alto es el nivel que define el país, más intensa va a ser la respuesta que se espera y cuando más bajo sea el nivel de emergencia, la intensidad va a ser más moderada, pero está funcionando muy, muy bien. En cuanto al PROA, y voy a extenderme un poquito en esto porque es súper importante, el PROA, que ustedes saben probablemente mejor que yo, es un conjunto de acciones coordinadas para mejorar y medir el uso de los antimicrobianos, promoviendo la selección del tratamiento óptimo para inicio de tratamiento, las dosis para los pacientes, la duración del tratamiento, las vías de administración, la forma de administración, si se hace con dosis de carga, infusión continua, infusión prolongada, embolo, etcétera, combinaciones de antibióticos, menor selección de resistencia, ¿sí? Tanto del patógeno infectante como de la flora acompañante, y la mejor opción para el microorganismo que se considere con menor toxicidad, ¿sí? Eso es lo que persigue el PROA. ¿Sí? Los objetivos son mejorar los resultados de la terapia antimicrobiana, aumentar las tasas de curación de infecciones y reducir la mortalidad y la morbilidad de los pacientes, mejorar la seguridad del paciente, bajar la toxicidad, la emergencia de Clostridium difficile, por ejemplo, que está asociada al uso de antibióticos, eliminación de flora normal, etc. Prevenir o retrasar la aparición de la resistencia en los patógenos y en toda la flora acompañante y la flora hospitalaria, por supuesto. Reducir los costos de atención médica sin afectar la calidad. ¿Sí? La idea siempre es sin afectar la calidad. Y ahora vamos a ver un poquito qué se puede hacer desde el laboratorio para aportar a los PROA. ¿Sí? El papel del laboratorio de microbiología en el PROA es fundamental. Primero, tiene que trabajar en que los resultados de diagnóstico sean oportunos, adecuados y de calidad. ¿Sí? El diagnóstico rápido es mandatorio para los PROAs. Cuanto antes doy el diagnóstico, mucho mejor, porque antes se puede aplicar el tratamiento efectivo. Informe selectivo de sensibilidad según patógeno, sitio de infección y perfil de RAM. ¿Sí? Esto es claro que no todos los antibióticos funcionan para todos los patógenos y no todos los antibióticos funcionan para todos los sitios. ¿Sí? Por más que el germen sea sensible, cuando se encuentra en algunos sitios de infección particular, el antibiótico no va a funcionar. Por ejemplo, un Staphylococcus aureus METI-S en líquido cefalorraquídeo, que es sensible a meticilina y por lo tanto a las céfalos de primera, pero las céfalos de primera no entran al líquido cefalorraquídeo. O un patógeno en orina que es multiresistente y es sensible a tigeciclina y la tigeciclina no llega a orina, por lo tanto esas cosas se tienen que filtrar en el informe, ¿sí? Los microbiólogos no tienen que ser farmacólogos, pero tienen que tener un conocimiento mínimo de esto. Informes en cascada basados en parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Vamos a ver en especial el informe en cascada porque es una de las estrategias que funciona muy bien para bajar el consumo indebido de antimicrobianos y pruebas especiales cuando sean necesarias. Pruebas rápidas, cuantitativas, pruebas bactericidas, evaluación de actividad sinérgica de drogas, tratamientos alternativos, ¿sí? Aunque no estén disponibles en el país, siempre está la posibilidad de traerlos de otro lado para tratamiento compasivo, valoración de medicamentos, etcétera. Y lo más importante del laboratorio de microbiología en los PROA son los datos de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos, lo que los americanos llaman el antibiograma anual, o sea, el informe de vigilancia en cada centro, porque cada centro tiene una situación diferente. ¿Cómo se eligen los antibióticos para evaluar dentro del PROA? La selección de los antibióticos es una decisión de cada laboratorio, pero no la hace solo. Tiene, obviamente, para decidir qué antibióticos va a probar e informar, necesita estar de acuerdo con los especialistas en enfermedades infecciosas, con la farmacia, porque tiene que considerar los antibióticos que hay disponibles en el hospital, con el comité de farmacoterapia, el comité de control de infecciones y fundamentalmente el equipo PROA.
Los antibióticos a probar, todos deben ser agentes de eficacia probada, ¿sí? Que muestren resultados aceptables en las pruebas in vitro. O sea, esto quiere decir que colistin tiene calidad probada en el tratamiento, pero no se puede hacer por disco o por test o por muchas metodologías. Hay que hacer microdilución o algunos screening. De eso se trata. Y debe hacerse para cada especie o para cada grupo de bacterias. El antibiograma se debe configurar para cada uno. Lo que se tiene en cuenta normalmente para definir el antibiograma es la resistencia natural de cada germen, la probabilidad de haber adquirido resistencia. Eso va a depender mucho del hospital. Hay hospitales donde la probabilidad de resistencia es más alta que en otros porque son de mayor complejidad y tienen mayor uso intensivo de antibióticos. El sitio de la infección, la eficacia clínica y las recomendaciones actuales para antibióticos de elección y las alternativas. ¿Sí? También se tienen que tener en cuenta en el antibiograma los antibióticos disponibles a nivel nacional y en particular en la institución. ¿Sí? Y el costo de los antimicrobianos también es importante. Como ven, no alcanza con tener un buen equipo automatizado y una tarjeta o un panel para ese equipo automatizado. A veces hay que agregar cosas porque son necesarias de acuerdo a la necesidad de cada hospital. ¿Sí? Y esas cosas muchas veces hay que hacerlas a mano, aunque no nos guste a los microbiólogos cuando automatizamos, algunas cosas tienen que seguir probándose de forma manual porque el cuerpo médico lo necesita. ¿Sí? Vamos a ver dos palabras del informe en cascada o informe restringido. ¿Sí? Promueve, ahora vamos a ver lo que es en particular, pero promueve el uso racional de antimicrobianos. Hay estudios que muestran una reducción significativa en el uso de antimicrobianos, sobre todo de amplio espectro, con el informe en cascada. ¿Sí? Es recomendado siempre y se puede hacer por sitio de infección, por perfil de sensibilidad, situaciones especiales, etcétera. El informe en cascada está contenido o está recomendado en la tabla 1 del CLSI, del documento M100 del CLSI, y divide a los antibióticos en cuatro grupos. El grupo 1 son agentes antimicrobianos apropiados para las pruebas de sensibilidad primarias de rutina y se prueban de rutina y se informan de rutina. Los del grupo 2 son antimicrobianos apropiados para probar todo el tiempo, se prueban de rutina pero se informan en cascada, o sea, solo cuando los del grupo 1 son resistentes. ¿Sí? Los del grupo 3 son antimicrobianos especiales, ¿sí? Que son de rutina, pueden ser de rutina dependiendo de la epidemiología del hospital o pueden ser a petición. Y el informe siempre es en cascada, solo se informa cuando los del grupo 1 y 2 son resistentes. Y acá tenemos todos los antibióticos nuevos que son para patógenos multiresistentes. Los del grupo 4 son por encargo la prueba y por encargo el informe, son antibióticos especiales. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Sí, hay antibióticos que solo se prueban para orina y están también contenidos en el informe en cascada. Este es un ejemplo del informe en cascada para enterobacterales que no incluye Salmonella y Shigella. Si ustedes miran el tier 1 o el nivel 1, está AMPI, cefasolina, las céfalos de tercera, amoxiclavulánico, ampisulva, piperatazo, genta, cipro, levo y trimetoprim sulfa. ¿Sí? Cipro o levo en general no se informan las dos y amoxiclavulánico o ampisulva porque también se informa una sola. Si las drogas de primera, esto es lo que se prueba siempre y se informa siempre. Lo que está en la segunda columna, el nivel 2, tiene antibióticos que se informan en cascada con el anterior, o sea, cefuroxima es en cascada con cefasolina. Cefasolina R se informa cefuroxima. Cuando las céfalos de tercera son R, se informan las céfalos de cuarto a los carbapenemes. Cuando genta es R, se informan tobra y amica. ¿Sí? Esa es la idea del informe en cascada. El grupo 3, que es para las instituciones donde circulan patógenos multiresistentes, MDROs, se contiene los antibióticos más nuevos como cefidrocol, ceftabi, imirrele, merovabor, plasomicina, ¿sí? Que se informan solo cuando la columna 1 y la 2 son resistentes. Y en la columna 4 hay otros antimicrobianos que se prueban o se informan de acuerdo a lo que se decide en cada institución. ¿Sí? Las tres primeras líneas son las más importantes. En algún momento discutimos mucho con el CLSI la necesidad de tener Astrionam no en el grupo 4, sino mucho antes, quizás en el grupo 2, por la existencia de las metalo-beta-lactamasas. No es un problema de Estados Unidos, cada vez más
metalo NDM tiene Estados Unidos, pero no tenía cuando se hizo esta tabla, que fue hace 2 años. Entonces ellos lo pusieron en el grupo 4, pero Astronan es una buena alternativa si se tiene una metalo y un productor de NDM y es sensible a Astronan, puede ser una de las alternativas de tratamiento. ¿Mm? ¿Cómo funcionan los informes en cascada? Y esto es lo que es un desafío para los hospitales hacerlo, como figura en esta. Acá tienen 3 ejemplos. En el primer ejemplo es una Klebsiella pneumoniae, que en el Tier 1 tienen cefotaxima ceftriaxona, ¿sí? Cefotaxima y ceftriaxona son resistentes, entonces se pasa al Tier 2 y se informa cefepime. Este es un ejemplo en cascada que incluye también cascada dentro del mismo nivel, porque en este caso, en este hospital se decidió que el Tier 1 iba a ser solo la cefalotercera, Tier 2 A sería cefepime, y si cefepime y la cefalotercera es R, informan Tier 2 que son los carbapenemes, ¿sí? En el caso de B tenemos Klebsiella pneumoniae, que era resistente a ceftriaxona cefotaxima. El Tier 2 en este caso se informa completo, cefepime y los carbapenemes. Y si Tier 1 y Tier 2 son resistentes, en este caso se pasa a la cascada con los antibióticos más nuevos, de mayor espectro, que son cefiderocol, Ceftavi, Imirel, Emerovabor, etc. Y abajo tienen otro ejemplo parecido al primero, que es Enterococcus faecium. El primer antibiótico que se prueba es AMPI, si bien la mayoría de los faecium son resistentes a AMPI, hay algunos que no lo son, ¿sí? Ante resistencia AMPI se informa banco, ante resistencia banco que está en el Tier 2 se pueden informar Dapto y Linezolid, que también son Tier 2, pero uno lo puede acomodar la cascada de acuerdo a la necesidad de cada institución. Eso es una discusión que tiene que tener el laboratorio con el grupo de PROA si tienen, o con el grupo de infectología, de control de infecciones, ¿sí? El antibiograma en cascada, como les dije, probó bajar el consumo de antibióticos de amplio espectro, aunque a veces suben los de menor espectro, pero bueno, son los que hacen menos daño. Y no me quiero detener mucho en esto porque les voy a mandar la presentación y el detalle lo pueden ver ustedes después. Pero lo importante es que tiene impacto el informe en cascada porque baja el consumo sobre todo de antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Habíamos dicho pruebas especiales cuando son necesarias, y es un desafío para el laboratorio también incorporar marcadores biológicos de infección como la procalcitonina, que suele ser bastante cara. Y habíamos visto al principio el tema de recursos, es una limitante muchas veces. Las PCRs múltiples comerciales como Ginesper, FINARRAY para detectar patógenos, para detectar carbapenemasas, por ejemplo, que son muy buenas, pero muy caras también, para detección de mecanismos de resistencia de impacto clínico, como carbapenemasas, BLE, meticilina resistencia, etcétera, que son los que tienen los controles, los programas de control de infección bajo vigilancia, ¿sí? BlueCarb o CarbamP, que es un método cromogénico para poder detectar la actividad carbapenemasa, asociado a inmunocromatografías, que nos dice, los primeros nos dicen que hay una carbapenemasa, los segundos nos dicen qué carbapenemasa hay, funcionan bárbaro, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo después, pero es una muy buena combinación porque nos permite informar qué enzima está presente, y eso impacta en el tratamiento directamente, porque si es una KPC, Ceftavi puede ser una opción; si es una NDM, Ceftavi no va a andar, tendrá que ser combinada con Astronam; si es una OXA48, Imirele o Merovabor no se pueden usar porque no anda. En este momento la confirmación de qué carbapenemasa es mandatoria para ayudar al médico a elegir el tratamiento. ¿Sí? Malditoff es una excelente herramienta, lo que pasa es que el costo es muy, muy alto, pero tiene la ventaja de que se puede hacer prácticamente identificación directa del frasco de hemocultivo con algún procesamiento mínimo o en un par de horas. Eso es un montón para un médico, ¿sí? También se puede hacer, y está en el CLSI, el antiograma directo del frasco hemocultivo. Está solo para bacilos gram negativos. Vamos a ver un ejemplo al final, pero funciona muy bien también, y en 8 horas puedo tener el resultado final de un hemocultivo, con prueba de sensibilidad. Pruebas cuantitativas, como concentración inhibitoria mínima,
sirven, por ejemplo, para usar altas dosis de meropenem con infusión prolongada en caso de tener un productor de carbapenemasa. Pero el médico necesita el valor de la SIM, entonces el laboratorio tiene que tener la posibilidad de hacer una SIM a meropenem, que podría ser perfectamente con una tira de ETES, por ejemplo, que es muy fácil de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la optimización diagnóstica? El equipo asistencial toma la muestra, la manda al laboratorio y el laboratorio le devuelve los resultados, pero a su vez el laboratorio tiene la responsabilidad de hacer los informes de vigilancia. El laboratorio es el que tiene los resultados de las pruebas, es el que hace el informe de vigilancia, el que lo manda al equipo de, control, de prevención y control de infecciones, y el equipo de control de infecciones es el que hace el control de los problemas. Y el sistema de vigilancia también sirve para adaptar las guías clínicas a la situación de cada hospital. La única forma de hacer una guía clínica de tratamiento empírico adecuada es tener datos propios. Cada hospital debe tener sus propios datos, porque ustedes lo saben bien porque trabajan en un sistema de vigilancia. Las realidades de los hospitales son muy diferentes, ¿sí? Y lo que se pretende es que también el laboratorio de microbiología clínico informe al sistema de vigilancia nacional. En el caso de ustedes, lo están haciendo con INVIFAR, así que está perfecto, ¿sí? Espero que también estén haciendo informes a nivel del hospital, porque el uso primario de los datos es en el hospital. ¿Mm? ¿Quién usa los datos? ¿Sí? Los datos se usan en distintos niveles del sistema. Y tienen que estar, los únicos que pueden producir datos son los laboratorios de microbiología, pues son los que hacen las pruebas. ¿Sí? El nivel local son ustedes, los hospitales. Los datos que se obtienen sirven para sustentar la atención del paciente, el tratamiento empírico de los pacientes, para adquirir los antimicrobianos de acuerdo a los perfiles que circulan. ¿Sí? Ustedes son los que pueden dar evidencia de la necesidad de incorporar una droga nueva como Cesta Avi o Astronema Biobactam o lo que sea, con los datos que ustedes mismos producen de los patógenos que circulan en el centro, para los PROAS y también para el programa de prevención y control de infecciones. Esos datos deben migrar a nivel nacional, que es lo que ustedes hacen con el VIRA, que lo mandan a INVIFARM, y esos datos sirven para sustentar toma de decisiones sobre intervenciones de RAM, en general mucho más de la comunidad, porque en general los ministerios de salud lo que hacen es regir sobre infecciones de la comunidad. Y sirve, los datos que ustedes producen enviados a nivel nacional, guían el desarrollo, la implementación y la evaluación de los planes de acción nacional. Deberían por lo menos hacerlo. Sustentan las pautas técnicas de vigilancia, manejo y tratamiento clínico, sobre todo infecciones de la comunidad como la gonorrea, las diarreas, las infecciones respiratorias, etc. También sustentan las actualizaciones de las listas de medicamentos esenciales. El nivel nacional, conociendo la información que ustedes producen, debería reaccionar rápidamente para incorporar nuevas drogas en caso de que sea necesario. A nivel regional, los datos que llegan desde los países, en el caso de RELABRA, de la red regional que coordinamos nosotros, nos sirven para evaluar las tendencias regionales de la resistencia, orientar la cooperación técnica a los países, priorizar estrategias regionales y sobre todo movilizar recursos para poder apoyarlos a ustedes mismos. Y el nivel global con GLASS, la OMS hace un trabajo más o menos similar. Esta es la última propuesta que los puede ayudar a evaluar los patógenos de vigilancia. Es la lista de patógenos prioritarios que la OMS actualizó el año pasado, donde tienen, que cambió un poco a la anterior, donde tienen todos los patógenos que están causando problemas alrededor del mundo y su resistencia. ¿Sí? El grupo crítico, por ejemplo, son los centobacteriales resistentes a carbapenemes, los resistentes a cefalotexina y los Acinetobacter baumannii resistentes a carbapenemes. Y hay todo otro montón de gérmenes que les puede ayudar a guiar su antibiograma local, ¿no? La idea es que el flujo de información, que es lo que hacen ustedes con el VIRA, con INVIFAR, colecte datos de la muestra, del microorganismo, de las pruebas de sensibilidad y datos demográficos del paciente. Eso es importantísimo para la base de datos, para poder hacer el reporte agregado de sensibilidad de manera más estratificada. Poder a veces hacer el reporte, por ejemplo, de infecciones urinarias por edad y sexo es súper importante porque los patógenos que circulan en hombres son distintos a los que circulan en mujeres y no es lo mismo una mujer en edad fértil que una señora de edad avanzada.
avanzada, ¿no? La resistencia en esos patógenos es muy distinta. Hay una guía que ustedes pueden usar para apoyarse, para hacer estos informes de vigilancia de resistencia, que es el M39 del CLSI, que da un montón de recomendaciones súper interesantes para hacer los reportes locales, ¿sí? Los reportes en las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, patógenos, para sacar porcentajes, eliminar duplicados, etcétera, ¿sí? Que son muy útiles al momento de hacer un reporte, ¿sí? Esto lo vamos a pasar y esto también. Vamos a dar un ejemplo cortito, rápido, el ejemplo de la sepsis. No caben dudas que ustedes conocen perfectamente el impacto de la sepsis en el ser humano, ¿sí? Hay muchas muertes anuales y muchos chiquitos que mueren por sepsis alrededor del mundo, ¿sí? Hay una página web donde están las estimaciones para Latinoamérica y el Caribe, que ustedes pueden entrar y buscar los datos por país, por región o lo que sea, ¿sí? Estos son los datos reales de la página de América Latina y el Caribe, ¿sí? Eh, Está claro, ¿sí? Y lo vimos hace un ratito con el ejemplo del principio de la señora que falleció antes de tener un resultado, que la mortalidad cuando la terapia es adecuada es mucho más baja que cuando la terapia es inadecuada, y hay muchos trabajos que hablan de eso históricamente. Entonces, la terapia puede ser adecuada más rápido si nosotros nos movemos rápido desde el laboratorio. Si la sepsis no espera, cada hora que pasa baja un 7,6%. Cada hora que pasa de la instalación del shock séptico baja un 7,6% la sobrevida de los pacientes. Para eso hay paneles, ¿sí? Hay paneles rápidos, costosísimos, ¿sí? Que nos pueden dar en un ratito después de un hemo positivo. Nos pueden dar directamente el resultado del patógeno, y también evalúan algunos, como esto es como el FilmArray, evalúan también algunos mecanismos de resistencia. No todos, pero son realmente útiles, porque desde el hemocultivo positivo en un par de horas tengo el resultado de la identificación y algunos mecanismos de resistencia. Pero bueno, no todo el mundo tiene acceso, son sumamente caros, y hay algoritmos claros para el uso, no se usan para todas las muestras, sino tienen que ser pacientes que realmente merezcan tener esa inversión, ¿no? Por la gravedad del séptico, neutropénico febril, bacilos gram negativos que suelen tener elevada mortalidad, levaduras, polimicrobianos, etcétera, ¿sí? Hay otras opciones, estos paneles son fabulosos, todo lo muy bueno es muy caro, y es la realidad, ¿sí? Los paneles de FilmArray están costando en la región alrededor de entre $100 y 400, dependiendo del país, por cada muestra. Es insostenible para la mayoría de los sistemas de salud. Entonces hay otras opciones, ¿sí? Y hay muchas pruebas que son más baratas, que pueden ayudar un montón en tener un diagnóstico rápido, sobre todo en el caso de las carbapenemasas, que es el problema más grande que tenemos en la región en este momento. Tenemos muchas técnicas que podrían llegar a ayudar, ¿sí? Y vamos a ordenarlas. Es una propuesta que tenemos a nivel regional, que muchos países lo están aplicando. Ustedes saben que cuando ponen la botella de hemocultivo en un equipo automatizado, alrededor de 12, 14 horas, ya van a tener un cultivo positivo. Ya el GRAM ayuda un montón. El GRAM lo pueden hacer directamente cuando sale el cultivo positivo, y ya saber que es un GRAM negativo, un GRAM positivo, ayuda un montón. Ustedes lo pueden sembrar inmediatamente que sale positivo el hemocultivo, y en 4 horas ya van a tener un crecimiento, una pátina de donde pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, un método cromogénico que tarda entre 5 minutos y máximo 2 horas. En general es mucho más rápido, si es muy rápido, dependiendo de la enzima, la carbapenemasa es muy rápido. Entonces ya con 12 horas más 4 más 2 ya pueden decir que es un bacilogram negativo porque ya hicieron el gram, y que es productor de carbapenemasa porque dio positivo el método cromogénico. Con esa misma pátina, cuando les da positivo el cromogénico, pueden directamente hacer una inmunocromatografía que tarda unos 15 minutos, y en ese caso ya pueden decir que tienen un bacilogram negativo productor de carbapenemasa tipo NDM, KPC, Oxabim o IMP, que son los que tienen
las enzimas que tienen estas inmunocromatografías, que están muy buenas, son muy prácticas, muy fáciles de usar y funcionan bárbaro. La verdad que funcionan muy bien. Fíjense que en poco más de 18 horas ya podemos tener un resultado bastante interesante. Si tengo un MALDI, que no es común porque es un equipo muy caro, de la misma pátina puedo hacer la identificación. Entonces ya puedo decir qué germen es, que es productor de carbapenemasas y qué tipo de carbapenemasa tiene. Fíjense cómo cada vez aproximo más el resultado. Y también del hemocultivo directo que sale a las 12 horas cuando se pita positivo, en el CLSI está toda la metodología para hacer un antibiograma directo del hemocultivo que se puede leer en 8 horas, o sea, a las 20 horas. Fíjense que a las 20 horas de haber salido positivo el hemocultivo, desde haber sembrado, puesto el hemocultivo en la máquina, puedo tener el resultado final de un diagnóstico, ¿sí? Imagínense lo que es eso para un paciente que está séptico, ¿sí? Si tienen paneles moleculares, ya adelantan mucho más. Si tienen un film array, pueden hacer directo del hemocultivo positivo, tienen la identificación y tienen algunos mecanismos de resistencia. De nuevo, no están todos, pero algunos sí están. Pero como pueden ver, estábamos hablando de que el tiempo que tarda un laboratorio desde que recibe un hemo hasta que reporta va entre 3 y 7 días, dependiendo del país de la región, y se puede reducir en bacilos gram negativos a menos de 24 horas, ¿sí? Eso es fabuloso. Esos son los puntos de corte. El antibiograma hecho directo del hemocultivo es definitivo, no lo tienen que repetir, está normatizado en el CLSI, tienen toda la metodología para poder hacerlo y lo pueden hacer sin ningún problema. Yo sé que es un desafío porque tienen que tener, el mayor desafío es tener gente 24/7, pero son vidas de los pacientes, ¿no? Fíjense que si hubiéramos tenido varias cosas para razonar en esta misma diapo que vimos antes, paso a paso, si hubiéramos tenido el diagnóstico rápido, al día 2 el laboratorio ya hubiera informado que era una Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes, que tenía una NDM y solo era sensible a colistin y astronam. Al día 2, en vez de pasar a mero amica, la paciente podría haber pasado a colistin astronam y la señora estaría viva todavía, ¿sí? Eso es lo que hace el diagnóstico rápido. Y también a esto le podemos agregar la vigilancia. Vieron que les comenté al principio que vigilancia era un rol importantísimo del laboratorio. Si el médico tiene en su mano el reporte de vigilancia del hospital, entonces puede tener una idea de lo que está circulando y puede cubrir este patógeno si es un patógeno circulante en el hospital, la Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes y que solo tiene sensibilidad a colistina y astronam. El tratamiento empírico probablemente hubiera sido diferente si el médico hubiera tenido el resultado de vigilancia de ese hospital, ¿sí? Y el último punto que quería tocar, ¿sí? Los sistemas de vigilancia no se los voy a contar a ustedes porque lo están haciendo de manera fabulosa con la doctora de la Garza, pero sí quería mostrarles algo que estamos tratando de implementar a nivel regional, que son nuevos indicadores. El indicador por excelencia para evolución de la resistencia a antimicrobianos obviamente sigue siendo el porcentaje de resistencia, pero a veces el porcentaje de resistencia no es completamente, no sirve para todo, digamos. Sirve para algunas cosas, pero no sirve para todo. Fíjense este ejemplo. Tenemos un informe de vigilancia de una red que podría ser perfectamente Invifar, que tiene esta resistencia a carbapenemes en enterobacterales, ¿sí? Coli alrededor del 2%, Proteus mirabilis 6%, Enterobacter cloacae 13%, Serratia 15%, Klebsiella pneumoniae casi 25%, Providencia stuarti más de 35%, Providencia recheri, perdón, y Providencia stuarti casi 45% de resistencia. Mirando estos resultados, uno dice, qué complicadas las providencias, ¿no? Porque la resistencia a carbapenemes en esta red, en Providencia, es muy alta. Pero cuando transformamos los indicadores, en vez de en porcentaje de resistencia, los transformamos en incidencia o en densidad de incidencia, en estos hospitales, en esta red, hubo 3 millones, casi 4 millones de egresos, ¿sí? Y si transformamos
el dato de los hospitales de esta red en incidencia, lo que vamos a ver es cosas como la que ven a la derecha, ¿sí? Los mismos datos transformados en incidencia nos dicen que en realidad Providencia Reggeri y Providencia Stuarti no son un problema, ¿sí? La incidencia es 0,01 por mil, ¿sí? Y Klebsiella pneumoniae, a pesar de que no está en los niveles más altos de resistencia, es el problema mayor, porque tengo 1,6 casos cada 1.000 pacientes, cada 1.000 egresos, ¿sí? Fíjense cómo cambia totalmente la visión de lo que importa más o importa menos. Yo no digo que no sea grave tener un 35-40% de resistencia a Providencia Stuarti, pero el impacto en el hospital es mucho menor, porque ¿cuántas Providencias Stuarti tenemos en una red de laboratorios o Providencia Reggeri? Lo que sí hay muchos son Klebsielas o Escherichia coli. Fíjense cómo Escherichia coli, de pasar de un tímido 2% o menos de un 2%, termina estando en el medio de la lista con un 0,11 por 1.000 pacientes con carbapenemasa. Entonces, este tipo de indicadores nos permiten enfocar las intervenciones. Si yo tengo que controlar algo, voy a tratar de controlar Klebsiella y voy a estar muy atento a controlar la diseminación de Klebsiella, porque es lo que me está dando más impacto. Fíjense, cuando uno mira los números, son 42 Providencia Riccieri contra 6.267 Klebsiella pneumoniae resistentes a carbapenemes, ¿sí? Cambia totalmente la visión, ¿sí? Y esos son los indicadores, en realidad, se están monitoreando a nivel global. Los indicadores que se están monitoreando en el caso de los SDG, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son Staphylococcus aureus meticilino resistentes, E. coli resistente a céfalo de tercera, ¿sí? Por cantidad de egresos. Y la OPS, dada la complejidad de la región en cuanto a carbapenemasas, agregó un indicador propio, que es el número de infecciones del torrente sanguíneo por 1.000 pacientes que están causadas por organismos resistentes a carbapenemas. Nosotros ponemos todo junto lo que es enterobacterales, Acinetobacter y Pseudomonas, ¿sí? Y uno puede proponerse cambios. En el caso de la OPS, se planteó una reducción que no pudo ser porque nos agarró en el medio la pandemia, donde nos complicó la vida y todo lo que habíamos logrado mejorar se fue al diablo con el uso de antimicrobianos durante la pandemia y los desastres que hicimos con eso. Nada más, muchas gracias. Agradecer a todos los países que forman Relabra, a los laboratorios nacionales de referencia, a los centros colaboradores de OMS que nos apoyan, el de Argentina, el de Costa Rica, el de Harvard, el de México con Senacica para infecciones para transmitidas por alimentos, y el CDC, todos los socios que nos apoyan todo el tiempo para apoyar a los países, y en especial al programa especial de RAM al que pertenezco, que somos poquitos, pero que trabajamos mucho. Y las oficinas de OPS de país, que son las que nos ayudan a llevar la cooperación técnica a cada uno de los países de la región desde la oficina regional, ¿no? Así que nada más, Elvira, te paso el micrófono. No sé si habrá preguntas o comentarios o lo que sea, ¿eh? Muchas Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctor, por la excelente presentación. Han estado haciendo preguntas a lo largo de su plática. Me voy a permitir comentar algunas, más otras Dale. que fui anotando. La primera de ellas es el agradecimiento de parte de la maestra Rosario Vázquez por Ay, qué apoyar a lindo. participar en este Chayo. curso de la red MIFAR. Ella comenta algo importante y lo hace como una pregunta. Es importante que el laboratorio de microbiología proporcione un servicio 24/7. Eso es muy importante. Eso puede hacer la diferencia en un montón de casos clínicos, si ustedes lo saben. Por ejemplo, el caso clínico este que mostramos, ¿sí? Yo diría que es mandatorio. Yo sé que es un problema porque los recursos humanos son un problema en toda la región, no es algo que sea solo de México, ¿sí? Yo lo planteé como una de las primeras diapos, pero a veces un poquito de entrenamiento
a la gente de química clínica mínimo entrenamiento para que hagan un repique, para que hagan una prueba rápida como una inmunocromatografía o lo que sea. Es un cambio enorme. Si alguien a la noche, cuando surge un hemo positivo, porque uno lo siembra antes del mediodía, capaz que a las 12 de la noche, 1 de la mañana, pita el hemo positivo, lo pone en una placa, cuando llego a la mañana puedo hacer todos los estudios directamente. O sea, hay alternativas cuando no se tiene personal, dándole algunas actividades a la gente de química clínica que normalmente tienen guardias 24/7, no son como nosotros en el laboratorio. Si se Ok. puede tener microbiólogo, obviamente que eso es mucho mejor. Y hay algunos hospitales que lo tienen, ¿eh? No es tan infrecuente que tengan 24/7, los grandes sobre todo. Así es. Alguien que se identifica como Walito pregunta, buenas tardes, doctor, respecto al reporte en cascada, algunas recomendaciones mencionan el uso de pie de notas para las restricciones. ¿Es válido el uso combinado de ambas estrategias? Siempre, para mí, sí, y es mi opinión personal, pero bueno, es medio que se cae de maduro, todo lo que podamos poner de aclaración en el informe clínico es siempre bien recibido, ¿sí? Y es educación para el médico, siempre es educación para el médico. Los antibióticos que son resistencias naturales, muchas veces el médico no lo sabe y nosotros sí tenemos esa información, ¿sí? Mm. Acotar el antibiograma es mandatorio y si quieren poner comentarios está bárbaro. Por ejemplo, en un Enterobacter cloacae sensible a la céfalo de tercera, poner un comentario posible, que es sensible, pero posible resistencia, selección de resistencia entre tratamiento, eso es un montón. Eso es un montón, porque lo alerta al médico a hacer un seguimiento más estrecho del paciente, ¿no? Hay un montón de comentarios que se pueden poner. Justo estábamos discutiendo acá, mira, la pregunta es súper pertinente, lo estábamos discutiendo acá en el curso de Costa Rica, donde están todos los laboratorios clínicos de la Caja del Seguro Social. Y ellos hicieron toda una serie de comentarios que estandarizaron y trabajaron con Biomerie y los hicieron poner todos en los Bytec de todo el país. Lo hizo un grupo de la caja, el grupo central, y los pusieron en todo. Entonces estandarizaron los comentarios. Esas cosas son fabulosas, chicos. Así que al compañero que lo preguntó, lo felicito por la pregunta y ojalá lo puedan implementar. Elvira, vos tenés un rol súper importante porque este grupo está coordinado por vos. O sea, vos podés tomar un subgrupo chiquito que se ocupe de trabajar sobre estos comentarios y distribuirlos al resto. Si necesitas ayuda, sabes que siempre contás con nosotros. La OPS está siempre dispuesta a dar una mano. Así que encantado. Pues, Buenísima pregunta, gracias. mire, se me hace que esto ya quedó parcialmente contestado, pero es un comentario muy bueno de parte de la maestra Rosario. Dice, en el personal de microbiología puede rotar en diferentes áreas, otras áreas o únicamente en el laboratorio de microbiología. Mira, sabés que estamos ahora con un proyecto muy grande en el Caribe y en el Caribe tienen tan poquita gente en los laboratorios, en las islas del Caribe de habla no hispana, que rotan todo el tiempo el personal porque lo que se están protegiendo es de las ausencias, de las enfermedades, de las vacaciones. Entonces todo el mundo sabe todo, pero nadie sabe nada en profundidad. Microbiología es una especialidad que necesita altísimo conocimiento. No es hacer una glucosa o una urea que la hace la máquina. Ahí hay que tener criterio, hay que tener cerebro, hay que tener conocimiento. No lo puede hacer cualquiera. Rotar el personal de microbiología para mí es criminal, ¿sí? O por lo menos tienen que dejar a alguien que siempre esté fijo en el lugar y que vaya entrenando a todos los que vienen. Pero no conviene rotar todo el personal de micro. No. Excelente. También de la maestra Rosario, ¿qué insumos son indispensables para emitir un informe con impacto clínico? Esa es una muy buena pregunta, muy difícil de contestar porque hay muchísimas combinaciones posibles. Ustedes tienen que buscar la combinación de insumos que les permita hacer un informe rápido y seguro, ¿sí? A mí me gusta mucho el tema de las inmunocromatografías. Salen $9 contra $100 que sale un Ginesper y dan la misma información, o $300 que sale un Film Array que
da un poco más de información, pero es insostenible. Lo importante es que hagan lo que hagan, tiene que ser sostenible. Y yo siempre digo que hay menús para todo. Es como los restaurantes, ¿viste? Uno puede ir al McDonald's o puede ir a Fogo di Chao del brasilero de tenedor libre de carne que le van a arrancar la cabeza, ¿sí? Cada uno tiene sus recursos, lo importante hacer que sea de manera consciente con los recursos que tienen, porque no pueden irse a una técnica muy cara. Todos queremos tener un FilmArray, un Malditoff y todo ahí en el laboratorio, pero no siempre se puede. Así Hay es. alternativas. Un gram, si no pueden hacer otra cosa, un gram del hemocultivo ya es un montón, ¿sí? Así Ya es un montón. Así. Comenta la química Juana Salazar, dice, precisión, la vigilancia formal del país se encuentra establecida por el INDRE en la Secretaría de Salud. Efectivamente, el trabajo de la red es un trabajo informal, por decirlo de alguna manera. Es un intento de aportar información a lo que se requiere en el país, ¿no? Definitivamente, nosotros estamos aquí solo para aportar información. No somos la vía oficial, pero seguimos trabajando y seguimos aportando con mucho gusto. A mí me gustaría hacer un comentario, si me permiten, con Sí, sí, respecto a claro. eso. Yo siempre digo que hay espacio para todo el mundo. Cuando se trata de trabajar y mejorar las cosas, hay espacio para todo el mundo. Cuando yo trabajaba, ahora estoy en la OPS, pero cuando trabajaba en Argentina, siempre teníamos que buscar a alguien que nos ayude. El Malbrán tenía espaldas anchas, 18 personas solamente en antimicrobianos, pero nunca dábamos abasto. Teníamos en el país, en Argentina, que es mucho más chico que ustedes, había 3.500 instituciones de salud con internación. Es imposible que el Malbrán llegue a los 3.500. Entonces, uno tiene que buscar nodos que apoyen en cada lugar, porque lo que uno hace desde el nivel nacional se tiene que poder diseminar a todo el mundo. ¿Sí? La equidad, para mí la equidad es fundamental. Toda mi vida trabajé en salud pública y que todo el mundo tenga el mismo acceso al conocimiento y a las capacidades, para mí eso es mandatorio. Entonces, siempre hay lugar para que cada institución aporte. Elvira, vos tenés un rol en el equipo de gente que manejás a nivel nacional y cuando alguna vez hicimos una visita, recomendamos al Ministerio de Salud que arme la red nacional, pero que trate de incluir a INVIFAR, a la de Ponce de León, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿sí? Sí. Ucra, Eh, dice. Exacto, Sí. porque está bueno tener a todo el mundo trabajando juntos, todos aportan. Juani, por ejemplo, tiene un rol fundamental porque ella desde el IMSS Bienestar está haciendo un trabajo excepcional también y ella es un nodo para el INDRE. El INDRE es el coordinador nacional, es el órgano rector, todos estamos de acuerdo con eso, pero necesita ayuda. No sé cuántos hospitales o cuántas instituciones de salud habrá en México, pero seguramente que se deben contar por miles y miles y miles. Entonces, el INDRE no puede llegar a todos, necesita nodos. Y estas redes, subredes, son nodos. Es lo mejor que le puede pasar a México, tener otros nodos. Obviamente tienen que trabajar en conjunto. Lo que no pueden trabajar es en forma aislada. O sea, INVIFAR tiene que enviar datos al nivel nacional, o sea, el nivel nacional tiene que tener la información. Pero puede hacerlo perfectamente, es súper bienvenido eso, es mi opinión. Ahora, si el INDRE tiene otra estrategia, no lo sé, pero yo creo que no es el caso. ¿Mm? Otra pregunta de parte de la doctora Lorena Cárdenas. ¿Cuál es la razón por la que una OXA no es inhibida por imipenem, relebactam y una KPC sí? Miren, en líneas generales, las OXA son un problema para inhibirlas, son un gran problema. Nunca las OXA se inhibieron con clavulánico ni con sulbactam. Uno se daba cuenta porque era una OXA, porque había resistencia y no había ninguna inhibición. ¿Vieron cuando buscábamos inhibición con clavulánico para ver las BLE? Las OXA, las tipo OXA, no se inhiben con nada. Bastante suerte tenemos que la OXA 48 se inhibe con Avibactam. Bastante suerte tenemos, ¿sí? Porque Avibactam es activo, ¿sí? Pero no funcionan los otros inhibidores. A veces, lo peor es que a veces dan sensibles las cepas y no funcionan. No se deberían usar ni Imirrele ni Merovabor y es la recomendación del CLCI clara, no usar Imirrele, Merovabor para tratar productores de OXA. Con lo que, insisto, es necesario en el laboratorio clínico llegar al diagnóstico de qué carbapenemasa tiene el aislamiento para el reporte.
no para vigilancia epidemiológica, no, para el reporte, porque eso va a impactar directamente en el manejo del paciente. ¿Mm? Bueno, otra pregunta, ¿qué importancia tiene Es lindo actualmente tener la... muchas preguntas, me encanta esto de tener muchas preguntas, normalmente nunca se animan. A ver, Sí, doctor, usted nos dice el tiempo que tenga, porque sí hay algunas preguntas más por aquí. Dice, ¿qué dale adelante. importancia tiene actualmente la vigilancia de levaduras? Bueno, nosotros empezamos la vigilancia de levaduras hace unos años. México es uno de los países que participa en la vigilancia no, no son todas las levaduras, son solo las candidemias. Sí que es la infección más grave por levaduras que se puede tener en la práctica clínica y los países les está yendo muy bien, pero tuvieron que armar sus redes de micología porque las redes de micología no estaban armadas. Lo bueno es que la mayor parte de la información de candidemias viene de los equipos automatizados. Los que tienen Bytec tienen tarjetas para cándidas, es el único que tiene tarjetas para sensibilidad. Entonces toda la información viene de ahí, se puede juntar por las mismas redes. No sé, Elvira, si vos estás juntando información de sensibilidad en cándidas, pero podrían perfectamente hacerlo. ¿Eh? Perfectamente hacerlo. Y lo único que hay que tener cuidado es no meter cualquier cosa, ¿no? Contaminaciones y esas cosas. Pero sí, es obligatorio porque hoy en día no es como antes, que todo era Candida albicans y sensible a fluconazol. Hoy en día tenemos un montón de parapsilosis resistente a fluconazol, Candida albicans que está incrementando la resistencia a fluconazol. O sea, es un problema. Hoy ya es un problema. No se puede evitar tener vigilancia de candidemias. No se puede evitar. No. En relación a levaduras, también a Cándida, dice Alejandra Montes, en 2019 se publicó el protocolo de implementación temprana para la inclusión de Cándida. Ujú. ¿Cuáles han sido los hallazgos que se han encontrado? ¿Se actualizará este protocolo? Mira, el protocolo de candidemias no hace falta actualizarlo porque es buenísimo, ¿sí? Lo empezamos, se diseñó, es un protocolo de la OMS, pero fue diseñado por la OPS, lo diseñamos en la oficina regional y lo están aplicando en todo el planeta y funciona muy bien. El protocolo no tiene problemas y ya tenemos, déjenme pensar, debemos tener alrededor de 19.000, más o menos 19.000 candidemias reportadas de 10 países, 11 países de la región. ¿Sí? México todavía no reporta, pero ya hay 11 México está suscripto a la vigilancia a nivel de aislamiento, pero todavía no está reportando. ¿Sí? Así que bienvenidos los datos de México si es que los tienen, ¿no? Y ustedes tuvieron emergencia Candida auris hace unos años, durante la pandemia. México no tenía Candida auris y emergió ahí no me voy a acordar la localidad, en el norte del país, en Guadalajara, Monterrey. En Monterrey, gracias. Eh. Una pregunta de Lorena Cárdenas dice, contamos ahora con sepsis con más de una población de un mismo microorganismo, una sensible y otra resistente. No sé qué tan viable sea en esos casos montar antibiogramas directamente del frasco de Mocuti. Si ustedes tienen más de un bicho y montan antiograma del frasco de hemocultivo, tienen que separarlo y volverlo a hacer. Ese es el único caso en que no se acepta que lo tomen como antiograma final porque van a tener dos cosas. Y normalmente es muy difícil identificar qué halo le corresponde a cada bicho, o sea, hay que repetir. Bien. Y Ujú. justamente en relación a algo muy similar a eso, Perdón, Lilian de Jesús, discúlpame, algo para aclarar, no hay antiograma de hemocultivo para cándida. El antiograma directo de hemocultivo solo está recomendado para bacilos gram negativos, acinetos, pseudomonas y enterobacterales, ni siquiera para cocos positivos porque no anda bien. ¿Eh? El definitivo es para esos tres gérmenes nada más. en relación a esto mismo, en antibiograma directo del frasco de hemocultivo, Lilian de Jesús Girado pregunta, ¿se ha tratado de hacer el panel de microscan directo del frasco de hemocultivo? No lo sé, les puedo decir por lo que estamos haciendo en CLCI. La red Relabra tiene una silla en CLCI, nosotros participamos de las discusiones y se hizo solo en estos casos, no en otros. ¿Mm? Lo siento, Rocío no lo sé. Baltasar pregunta, si Perdón, accionar, la última, CLCI no acepta como método, ya, no acepta ningún automatizado.
ningún método comercial. CLSI solo acepta métodos estándar, que son la difusión en disco, la dilución en agar y la dilución en caldo. Ujú. Muy bien. Dice, pregunta Rocío Baltasar, si Astronam es una opción para tratamiento de una cepa productora de metal o beta-lactamasas, metalocarbotinemasas, ¿por Totalmente qué crees que es, en México no hay este antibiótico? no puede ser. Sí. No puede ser. ¿Y qué usan para tratar una NDM que tienen un montón ustedes? No tienen mucho más, es Astrionana Avibactam. Astrionana Avibactam todavía no llegó a la región, ya está, ya lo aprobaron hace muy poco, hace un año se aprobó Astrionana Avibactam, pero no se está comercializando todavía en las Américas. Estamos trabajando para ponerlo en fondo estratégico, nosotros para que los países puedan comprar. Pero en el caso de las NDM no hay mucho más que Ceftavi más Astrionam. Ese es el tratamiento. Y metalo hay un montón. Centroamérica, México tiene un montón de metalo en todos los bichos. Tiene metalo en Pseudomonas, pero tienen también un montón en enterobacteriales y en acinétono. Fíjese que justo NDM. en relación a eso, yo había pensado de la primera pregunta, ¿qué cree usted que pueda explicar la diferencia en distribución de carbapenemasas de México con respecto a los Estados Unidos y un poquitito más abajo en las Américas? Porque incluso KPC está entrando, sí, ya está circulando, pero no es tan fuerte como NDM. NDM ya lo vemos en prácticamente todo el país. Mira, esa pregunta la Ajá. tengo yo casi desde que nací. No, desde que nací no, Sí, porque no sí. conocíamos las carbapenemasas, pero Ajá. es no sé, no entiendo por qué. Supongo que debe ser una cuestión de práctica, de costumbre de uso de antimicrobianos, no lo sé, pero ustedes están pegados a Estados Unidos y ahora ya Estados Unidos no es lo que era, ¿eh? Ahora ya entendieron que la NDM es una enzima que existe, porque antes no entendían, era todo KPC en Estados Unidos y una NDM cada muerte de obispo, ahora tienen cada vez más. Y el hemisferio sur, chicos, cambió totalmente. Paraguay es casi todo NDM, Argentina ya tiene más NDM que KPC, cuando antes era todo NDM. Ecuador sigue con KPC. Yo no entiendo por qué, Elvira, te juro, no entiendo por qué, pero hay una epidemiología completamente diferente. No tenía tiempo, si no le hubiera mostrado unos resultados que tuvimos de un proyecto de caracterización regional de cepas resistentes a carbapenemes que participaron todos los países de la región. México también participa, pero todavía no pudo porque está todos los reactivos que mandamos están retenidos en la aduana. Todavía llegaron hace como un mes y ahí están, no los pudieron sacar. Pero México es parte de ese proyecto. Va a probar como unas 100 cepas México para poder tener una idea de la actividad de otras drogas nuevas de última generación en los productores de carbapenemasa de México y va a caracterizar la cepa. O sea, ya hay datos de distintas redes, ¿sí? Una de las primeras que tuvo datos de carbapenemasa fue Juani. Juani en el laboratorio de ella fue una de las primeras. Yo vi un informe de Juani, uno de los primeros informes de México de una red de laboratorios que tuvo datos de carbapenemasa. No sé, no sé, es la pregunta del millón. Si alguien la quiere contestar en México, encantados, chicos, encantados, de Por escucharme. eso, entonces, es tan importante conocer las epidemiologías locales, regionales Exacto, y exacto. nacionales. Claro. Oiga, doctor, en relación a lo que comentaba de cómo hacer un informe acumulado, la importancia de que cada hospital lo haga de manera individual, que el análisis consolidado sirve para tener un panorama de lo que pasa en el país, pero de ninguna manera aplica a un solo hospital. ¿Qué considera, cómo ve usted la posibilidad de que el análisis consolidado se haga no solamente estratificado por edades, por género, puede ser, por sala? eh, ¿Qué piensa de que esta estratificación pueda ser por regiones en el país? Mirá, el antiograma por regiones es lo mismo que el nacional. Hay tanta diferencia entre los hospitales que el de la región no te va a cambiar nada al nacional. Lo que sí es importante es el local, es el de cada institución.
¿sí? Eso es mandatorio porque si no, los médicos se guían para terapia empírica de lo que pasa en otro lado y la verdad que no siempre es lo mismo que le pasa a ellos. Si ustedes agarran una guía de Ecuador, están cubriendo KPC y ustedes necesitan cubrir NDM en el tratamiento empírico inicial, ¿entienden, no? Y capaz que el hospital A necesita cubrir NDM y otro hospital necesita cubrir OXA. No lo sé, depende de la epidemiología en cada lugar. Entonces, cada lugar tiene que tener su propio sistema. Estamos por sacar muy pronto un manual desde OPS, que estamos terminándolo ya el primer capítulo y lo vamos a publicar por capítulos. Es un manual para uso de datos de RAM para intervenciones. O sea, va a guiar al hospital y al nivel nacional, hospital, el nivel local, nivel nacional, a hacer sus informes de RAM. ¿Sí? Con todo esto que vos me estás diciendo, toda la estratificación que se puede hacer, etcétera, y además cómo usar esos datos para hacer intervenciones en cada lugar. ¿Sí? Eso va a estar pronto, todavía no se terminó, yo espero que esté terminado para fin de año, está casi listo y lo vamos a publicar muy pronto en la página web del OPS, va a estar en español y en inglés, en los dos idiomas, pero el primero que estamos haciendo es español, así que es el primero que va a salir y van a poder basarse en eso para hacer sus propios informes locales con todo lo que me estás diciendo. A veces estratificar está bárbaro. A mí me encanta la estratificación porque no es lo mismo la terapia que gastroenterología. A los gastroenterólogos les encanta la ciprofloxacina, en terapia les encantan los carbapenemes. Entonces la epidemiología suele ser diferente en distintas áreas del hospital. Las edades cambian todo. Si es una infección, algo que es muy importante y no quiero dejar pasar esto, va a ser proselitismo, ¿sí? Es el tema de separar infecciones adquiridas en la comunidad de las infecciones adquiridas en el hospital. Es lo más complicado para los laboratorios de microbiología, no lo hacen y es el primer paso, porque si uno mezcla coli de infección urinaria de la comunidad con el coli de terapia intensiva, está haciendo un zafarrancho. Es lo primero que hay que separar, son esas dos entidades, comunidad de infección adquirida en la comunidad e infección adquirida en el hospital. Esos tienen que hacer un esfuerzo grande para incorporarlo, sí. Sí, tampoco lo que quería llegar es que tampoco se puede estratificar mucho porque te quedás sin N, te Así quedás sin N. es. Entonces no tenés forma porque te van a quedar con tres coli en una sala o por edad o lo que sea y ya no podés hacer análisis de resistencia. Las incidencias sí se pueden hacer con pocas cepas. A lo mejor se puede pensar en incidencias por egresos o densidad de incidencia, que es por días paciente, que pueden hacerlo cualquiera de los dos, ¿no? Hay un montón de alternativas. Todo eso va a estar en el manual. Espero que salga pronto para que lo puedan aprovechar, ¿sí? Excelente, excelente. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Un placer. Realmente hay muchísimas felicitaciones para usted, el agradecimiento de todos los miembros de la red. Le comento que la red está trabajando con comités de trabajo. A mí me toca estar en la comisión de investigación, en comité de investigación, y quien ahora es el coordinador general de la red es el doctor Esaú. El doctor Esaú, a quien voy a pedir que se presente para que se sirva dar el cierre a esta serie de pláticas. No sin antes reiterarle mi agradecimiento y el gusto de verlo nuevamente. De A salud. mí también me encanta. Voy a estar en México muy pronto, pero Excelente, voy a estar en Ciudad de México por una actividad en septiembre. excelente. Lástima. Muchísimas gracias. Cedo la palabra al doctor Esaú. Doctor Elvira, muchísimas gracias. Doctor Marcelo, un gusto, un placer tenerlo con nosotros aquí en la red, en estos cursos que organiza el Comité de Investigación, precedidos por la maestra Rosario, quien se ha echado todo un paquete para organizar el curso y tratar de llegar a todos los laboratorios y profesionales de salud. No queda más que agradecerle y también agradecerle a todos los miembros colaboradores que pertenecen a la red y también a aquellos laboratorios que estuvieron interesados en recibir esta capacitación, este encuentro académico que proporciona la red, que es de todos y para todos. No queda más que agradecerles y muchas gracias. Estamos Yo, viéndonos muy pronto. si me dejas esa U, me encantaría agradecer a Chayo, Con sí, gusto. porque es una genia, sí, es una amiga, además de ser una excelente profesional a la que admiro profundamente, es una genia y decirles que Chayo es mucho más que México ya, porque Chayo está apoyando un montón en iniciativas de la OMS, revisando protocolos, haciendo protocolos para el resto del planeta.
una genia, realmente. Sí, quiero agradecerlo personalmente delante de toda la gente de INVIFAR porque realmente es un gran apoyo para las actividades regionales y las globales ahora. ¿M? Un fenómeno. Sí, Gracias. la maestra Rosario es una de las grandes escuelas de Yo microbiología lo sé. clínica en el país, es una líder de opinión, es alguien que tiene nuestro respeto y bueno, esto no se pudo haber llevado a cabo sin el Lo liderazgo sé. de la maestra. También cuenten con nosotros, si en algo podemos colaborar con ustedes, para la red sería un gusto. Entonces, muchas Ah, gracias a todos, muchas gracias, maestra Rosario, por todo lo que ha invertido para que se lleve a cabo este curso. Sin nada más que agregar, muchas gracias. gracias, chicos. Un gran placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Chau, chau.